Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestra secuencia de entrevistas Diálogos con Perú Compras. Este es un espacio que nos permite aclarar tus dudas y explicarte los beneficios y ventajas de las herramientas y estrategias que promueve y desarrolla la Central de Compras Públicas para hacer más eficientes y transparentes las contrataciones del Estado y combatir la corrupción. Hoy conversaremos sobre alerta semáforo y nos acompaña David Cori, especialista de la Dirección de Acuerdos Marco, quien nos contará acerca de este aplicativo creado por Perú Compras para promover el cumplimiento del pago puntual a los proveedores y también el cumplimiento de los proveedores con sus compromisos con las entidades del Estado. Buenas tardes, David. Bienvenido. Buenas tardes. David, ¿en qué consiste Alerta Semáforo? Bien, la alerta semáforo es una herramienta que permite conocer el estado del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y de las entidades. En el caso de las entidades, el cumplimiento de sus obligaciones de pago, y en el caso de los proveedores, en la demora de posibles entregas que tengan con las entidades en los contratos que se realizan a través de la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdo marco. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece esta herramienta, esta estrategia implementada por Perú Compras? Bien, a través de esta implementación, lo que puede pasar es que nosotros podemos monitorear el comportamiento de las entidades y los proveedores, alertando, por ejemplo, que estas entidades pueden tener demoras en el pago. Esto puede propiciar a que tiendan a cumplir sus obligaciones a tiempo, debido a que hay un seguimiento constante. Asimismo, con la difusión de dicha herramienta, a través de un dashboard de control, facilita el control ciudadano. El control ciudadano es una potente estrategia que puede permitir que muchas personas puedan visualizar lo que puede estar pasando en esas contrataciones y nos puedan alertar de alguna falta o incumplimiento. Esto obviamente, al ser visible para todos, hace que las entidades tiendan a querer tener un semáforo adecuado, desmotivando así que puedan tener un comportamiento en rojo o en naranja que pueda dar a entender que esa entidad no cumple con sus obligaciones. ¿Y cómo se accede y funciona este sistema? ¿Es necesario? O sea, entiendo que quienes participan o quienes acceden a esta herramienta son aquellos que tienen un acceso a la plataforma de catálogos electrónicos, pero ¿cómo funciona en realidad? Bien, al ser una herramienta que justamente visualiza las contrataciones que se hacen a través de la plataforma, justamente los usuarios que acceden a esta como proveedores y entidades pueden ver su propio comportamiento. Sin embargo, existen otros momentos de la contratación, como por ejemplo cuando llegan las cotizaciones hacia los proveedores que desean cotizar hacia una entidad. Ahí el proveedor puede visualizar el semáforo de la entidad, ¿no? Puede ver si esta entidad tiene cumplimiento de sus obligaciones a tiempo, es buena pagadora. Entonces, a través de diferentes colores podría determinar un riesgo con una entidad al darle una proforma y en ese sentido no le da la proforma o no contrata con esta entidad. Allí puede permitir que el proveedor resguarde un poco también que puedan cumplir las obligaciones. Eso es de parte del proveedor. La entidad también, cuando recibe las cotizaciones, puede visualizar el semáforo del proveedor, permitiéndole evaluar con mayor detalle si le va a adjudicar a un proveedor que es cumplido o no. Esa es por la parte de acceso al sistema a través de la plataforma. Sin embargo, como mencioné antes, también existe un dashboard que puede permitirnos ver todo el historial de las entidades en relación a su cumplimiento. Podemos ver una entidad cualquiera que sea del Estado y su específico semáforo en relación a un momento, al momento actual, ¿no? Permitiendo ahí alertar inclusive cualquier órgano de control, Contraloría, Fiscalía, cualquiera de estas que nos puedan decir que efectivamente qué está pasando con esta entidad, a ver, muéstreme sus órdenes, que está cumpliendo, etcétera. Entonces también alertamos con este semáforo a la Contraloría en caso corresponda. Es decir, tu entidad y yo proveedor, si tú tienes algún incumplimiento, o Ujú. sea, si tú como entidad no cumples de manera puntual en los pagos hacia los proveedores, Ujú. cuando tú me lances una cotización, yo como proveedor, perdón, puedo ver si estás en verde, en ámbar o en rojo y puedo Efectivamente. alertarme de cotizar contigo y decir, bueno, si estás en rojo, mejor no te cotizo porque no tienes un récord saludable de pagos en cuanto a los servicios que contratas. Y tú como Efectivamente. entidad, yo proveedor, de repente tengo varios contratos con el Estado y he sido incumplido, no tengo un buen récord. Y si me ves en rojo, también puedes limitarte en la posibilidad de contratar conmigo. Pero Efectivamente. si ambos estamos en verde, entonces estamos, digamos, habilitados para poder hacer la transacción. Así es, un semáforo justamente en verde lo que puede demostrarnos es que la entidad en sus múltiples órdenes de compra es cumplida en sus plazos y también el proveedor, cuando tiene que entregar a tiempo, entrega a tiempo y obviamente por eso tiene un semáforo en verde. ¿Qué pasa cuando hay una alerta o en todo caso hay algún proveedor que pueda
señalar que hay una entidad que a pesar de estar en verde, está demorando en sus pagos. ¿Cuál es el camino que tendrían que recurrir los proveedores? Y de la misma manera el camino que tendrían que recurrir las entidades públicas para subsanar este tema. O sea, ¿qué se hace cuando hay una situación de incumplimiento, a pesar de haber pasado, digamos, un control previo a través del semáforo que me habilitaba a mí contratar con una entidad? Claro. Primero tener en cuenta que el semáforo es una herramienta que está vinculado al sistema del CIAF, ¿de acuerdo? Eh, quiere decir que apenas la entidad realiza un pago a nivel de presupuesto, automáticamente se actualiza en Perucompras, la información entonces se encuentra al día. Sin embargo, si se suscitara un hecho donde se encuentra un incumplimiento de parte del proveedor y lo advierte previamente, eso lo comunica a través de los canales formales de Perucompras, que sería la mesa de parte digital o el correo administrador.cordos@perucompras.gov.p. De esta forma, lo que puede hacer Perucompras allí es poder revisar qué pasó con estas órdenes y exhortar a la entidad o al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, porque esto le puede acarrear justamente los problemas de pérdida de oportunidades de contrato o de que un proveedor adecuado no le cotice o que inclusive un proveedor se pueda quejar ya a otra escala más alta, ¿no? Como a la Contraloría, al OSI, porque hay un incumplimiento en las obligaciones. ¿Y desde cuándo funciona el semáforo o la alerta semáforo? Y si podemos tener, digamos, algunos resultados o algunas cifras que podría indicarnos de que esto está funcionando, ha mejorado el comportamiento de pago de las entidades. ¿Cuál es la evaluación que podemos hacer? Claro, el semáforo ha iniciado oficialmente a partir del 14 de febrero del 2020, justamente con la integración que tuvimos con el CIAF, ¿no? A través de la integración con el MEP, pudimos tener ahí claramente que la información está actualizada. ¿Por qué? Es inmediato con el pago que hacen las entidades a través del portal del MEP. Entonces, allí podemos ver inclusive un comportamiento muy claro, porque al cierre del 2020 teníamos un indicador aproximado del 60% de las entidades en rojo y solamente un 20-25% en verde, otras en ámbar, otras en amarillo. A este año, al cierre del 2021, perdón, el indicador ya fue al revés. Las entidades tienen por lo menos en verde más de un 60% y en rojo solamente un 20%. Se ha invertido. Obviamente eso nos muestra que toda esta actualización y la difusión que hace Perucompras a través de su cumplimiento de obligaciones está dando resultado con un adecuado semáforo para las entidades, que es información que está en línea. Ujú. Ok, entonces, ¿qué es lo que debe tener en cuenta en todo caso los proveedores y las entidades públicas a partir de ahora o para que estas situaciones los favorezcan, más bien utilizar estas herramientas para que los favorezcan en el tema de las contrataciones? ¿A qué debemos estar pendientes tanto proveedores como entidades públicas, David? Si podemos darle una recomendación a Claro. los que van a contratar. En relación a la estrategia de este semáforo del pago puntual a proveedores, se han abierto diferentes canales, ¿no? Por ejemplo, la difusión constante que hace Perucompras permite facilitar a que las entidades y proveedores cuenten con la información adecuada y sepan cómo funciona. Y esto les va a permitir a través de los canales habilitados para este medio, que son los canales de quejas y reclamos, a través del acuerdo del correo electrónico o la mesa de par digital, canalizar sus quejas, canalizar sus reclamos o sus incumplimientos. Y nosotros en ese sentido, a través de las alianzas estratégicas con la Contraloría, los órganos de control, canalizamos dichas quejas para poder asistirlos en el cumplimiento de las obligaciones. Ya tuvimos posiciones muy claras de la Contraloría en el punto de que esto es obviamente de interés general de las entidades porque puede acarrear responsabilidades a los funcionarios porque es un incumplimiento a la norma. Asimismo, si no hay justificación adecuada, ya a los órganos de control pueden tomar acciones con los funcionarios incluso. Entonces, lo que se le recomendaría a los proveedores y a las entidades, en primer lugar a las entidades, es tratar de cumplir con las obligaciones conforme a lo que se indica en el reglamento, conforme a lo que establecen las reglas. Si tienen dudas al respecto, tienen los canales de Perucompras, el correo administrador acuerdos marco, el correo acuerdos marco @perucompras, tienen un WhatsApp o la página web, ¿no? A través de los cuales pueden escribirnos y los proveedores de igual forma, ¿no? Cualquiera de los canales que se encuentran habilitados, ellos les permite poder enviar un requerimiento y decir, esta entidad no me está cumpliendo con las obligaciones o ha habido una demora en la conformidad, etcétera, para que nosotros podamos apoyarlos y asistirlos en dichos trámites. Ok, entonces queda claro pues que esta herramienta busca optimizar el flujo de las contrataciones y que el récord tanto de cumplimiento de los proveedores como de las entidades públicas
sean equilibrados y que no existan estas demoras que, para decir, para tomar conocimiento, digamos, de las cosas que muchos proveedores a veces se han quejado de que las entidades no pagan, Así es. hay demoras, y eso también pues perjudica el comportamiento de la credibilidad, ¿no? Sobre todo la credibilidad, hay proveedores que pueden tener el stock de lo que se necesita para satisfacer una necesidad, y al ver que, o al sentir que no hay un cumplimiento, eh, se resisten a contratar con el Estado. Entonces esto nos ayuda a que las contrataciones sean más fluidas Claro. y logren la eficacia y cubrir las necesidades que se necesitan. Sí. David, ideas finales como para poder cerrar este tema de alerta semáforo, ¿qué otras medidas está tomando la Dirección de Acuerdos Marco de Perú Compras para que esto se agilice en cuanto al cumplimiento tanto de los proveedores como de las entidades públicas? Claro, es importante que tanto proveedores como entidades tengan en cuenta la relevancia del cumplimiento de las obligaciones, porque usualmente lo que puede suceder es que esta demora obviamente hace que el proveedor o las obligaciones que se den generen más costo, ¿no? Y lo que naturalmente hace el proveedor es trasladar ese costo a las entidades públicas. Entonces, debemos entender claramente que esa estrategia lo que va a permitir es justamente atraer primero a mejores proveedores, más cumplidos. Segundo, que los costos obviamente en relación al cumplimiento oportuno puedan ser menores. Siendo así, lo que está haciendo ahora la Dirección de Acuerdos Marco es la fase inicial que comenzó con un semáforo solamente del ejercicio, es decir, puede ver las contrataciones de este año, se va a ampliar al ejercicio total. Es decir, en el dashboard van a poder ver tanto ciudadanos o las entidades o proveedores el comportamiento de una entidad desde el 2017 que inició las contrataciones a través del portal de Perú Compras hasta la fecha, ¿no? Entonces ahí se les va a pedir, se les va a exhortar obviamente una comunicación general para que actualicen y hagan los respectivos reconocimientos de deuda, las resoluciones en caso correspondan, se les va a mandar documentos para poder darles la asistencia necesaria, ¿no? Pero teniendo en cuenta claramente que esto va a seguir en una escalada general. La información es abierta a todo el público, facilita el control ciudadano, pero también se les exhorta que puedan cumplir porque esto va a trasladarse definitivamente en una herramienta mucho más eficiente. David, vamos a aprovechar antes de cerrar, que tenemos unos comentarios o unas consultas que sería bueno hacer Claro. esta inquietud. Por ejemplo, Carlos Cayuco Villafuerte nos dice, las entidades no cumplen en pagar en su debido plazo. ¿Qué tendría que hacer en todo caso de manera directa si hay un proveedor que siente o que los plazos se han vencido? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Qué cosa tiene Efectivamente. qué tiene que gestionar? Bastaría con un correo que pueda mandar el proveedor identificándose el RUC, la razón social, la orden de compra, la cual dice que está ahí, ha habido un incumplimiento, al correo acuerdosmarco@perucompras.gov.pe solicitando la asistencia en el pago. Inmediatamente nosotros vamos a canalizar su pedido para poder darle la asistencia que corresponde. En estas oportunidades hemos tenido un buen éxito en el tema de los reconocimientos, porque cada documento que hemos enviado ha tenido una respuesta activa de las entidades indicando que ya hicieron el giro, que ya pagaron o que están tramitando el reconocimiento de deuda respectivo. Ok, y voy a tratar de condensar un par de consultas que van casi por el mismo sentido, ¿no? Ujú. Dice, buenas tardes, Guibe DC y Carlos Cayuco vuelve a consultar respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasa si las entidades están en verde, pero después de ello te retrasan en el pago? Ya que a nosotros, los proveedores, dice, Ujú. le aplican la penalización si es que no cumplen. ¿Qué sanción o qué penalidad tendría que cumplir una entidad pública si es que no paga puntual? O sea, es la consulta que hace el proveedor. Claro. Igual hay mecanismos en la norma, ¿no? Que faculta al proveedor a poder de repente exigir los intereses correspondientes a las demoras que ha podido propiciar este contrato. Pero lo que yo recomendaría obviamente es canalizar el pedido ante Perú Compras para poder agilizar el trámite. La idea es que les paguen lo más rápido posible, ¿no? Y con el impulso de la asistencia de Perú Compras se puede tener buenos éxitos en ese tipo de trámites. Ok, bien, bien David. Entonces, bueno, casi las consultas giran en torno a eso, ¿no? Si al proveedor se le sanciona por no cumplir, la entidad también debería tener Sí, no sé si sanción, pero en todo caso preocuparse en que también cumpla con los pagos de la manera que la entidad exige que el proveedor entregue a tiempo los bienes que son contratados. claro. Muchísimas gracias, David. A quienes nos siguen en nuestras redes sociales, agradecemos que nos hayan acompañado hoy en nuestra edición
noviembre de secuencia de entrevistas, diálogos con Perú Compras. Y si hay más consultas, vamos a tratar de atenderlas a través de nuestro Community Manager. En lo que queda del día, el video va a estar colocado en nuestra web y en nuestras redes sociales. Compartan este video para que más personas, más usuarios, más proveedores sepan qué mecanismos deben tener en cuenta para poder agilizar el tema de sus pagos. Muchísimas gracias, David. Gracias. Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.